Yo soy Oliver Rodríguez y en Contigo TV estamos listos para repasar los principales titulares de la mañana de Contigo TV. Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre protestas contra Dina Boluarte se reprimió de forma indiscriminada y letal. De esta manera se presentó el informe final en el que la comisión identificó que la mayoría de fallecidos y heridos por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza proveniente de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas padecieron graves lesiones producto del disparo de armas de fuego y perdigones. Reacción inmediata. Gobierno de Dina Boluarte niega violaciones a los derechos humanos tras conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Especialistas señalan que la presidenta intentó minimizar las responsabilidades que podrían derivarse del documento, pero no se puede maquillar la verdad. Inseguridad ciudadana. En el Perú se registran 296 robos cada 24 horas. Uno de los delitos contra el patrimonio que se comete con mayor frecuencia experimenta un notable incremento en los últimos 3 años. En Lima, entre enero y marzo de 2021, se registraron 66 casos de robo al día. Feroz incendio destruye una galería y un depósito en San Martín de Porres. Vecinos señalaron que este siniestro se habría originado a raíz de un cortocircuito. Sin embargo, el incidente aún se encuentra en investigación. Representan justamente el plan pasajero seguro contra la informalidad y la delincuencia en el transporte. Estrategia ha sido puesta en marcha por la ATU, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú en los corredores complementarios y transporte convencional para recuperar el orden y mejorar la seguridad de usuarios. Caso Luis Miranda. Inicia investigación preliminar contra implicados en muerte de periodista. El Ministerio Público del Callao inició una investigación preliminar contra el piloto de la embarcación y el propietario de la unidad en la que se transportaba el periodista Luis Miranda. En internacionales, explosión en Palacio de Buckingham a días de la coronación de Carlos III. Los reportes policiales señalan que no hubo disparos o lesiones de agentes o miembros del público, pero que se detuvo a un sospechoso. La coronación de Carlos III será este sábado 6 de mayo y las fuerzas de seguridad e inteligencia están trabajando conjuntamente para resguardar el evento. En los deportes, selección peruana femenina. ¿Cuáles son las expectativas de la nueva entrenadora? La flamante entrenadora de la selección peruana, Emily Lima, arribó al país para empezar los trabajos con la blanquirroja. La brasileña habló de sus expectativas y primeros objetivos a cargo del equipo peruano femenino. En entretenimiento, la escritura en pausa. ¿Cómo afecta a la industria la protesta de los guionistas en Hollywood? Producciones de streaming paralizadas, shows de medianoche que emitirán repeticiones. En nuestra edición matinal conoceremos las claves de la huelga de guionistas en Hollywood. Estas fueron las noticias de la mañana de Contigo TV. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Contigo TV y Contigo TV Entretenimiento. Y de esta manera nosotros iniciamos nuestra edición matinal. Un gusto para mí estar con ustedes a través de las pantallas de Contigo TV, precisamente para dar inicio al recorrido informativo. Yo soy Oliver Rodríguez y estamos listos para evaluar, para analizar, colocar allí sobre la mesa todos los puntos, los aspectos noticiosos relevantes, importantes, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional y, por supuesto, todo lo que pone de manifiesto cualquier conflicto que sea directo a la opinión pública, partícipe también de lo que podemos hacer para cambiarlo. De inmediato también les recuerdo que podemos estar atentos allí en conexión a través de nuestras redes sociales, todos los perfiles, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube
como Contigo TV, pero también puedes seguir nuestra programación a través de las cables operadoras, en este caso Econocable, Canal 30, Cable Más, Canal 713, Win TV, Canal 30 y Cable Perú, Canal 37.6. Dicho esto, nosotros ya estamos listos para evaluar también cómo amanece el país con las principales portadas de los diarios. En este caso, vamos de inmediato a repasar lo que es noticia. Allí lo vemos precisamente en el diario El Comercio. Como titula el diario Comercio para el día de hoy, lo tienen allí precisamente en pantalla. El gobierno niega violaciones de derechos humanos tras informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una información que ha sido noticia precisamente desde ayer. Hemos visto también las reacciones que se han tenido en consideración desde el día de ayer, desde el Ejecutivo, también importante decirlo. Allí dice: reacción, Boluarte intentó minimizar las conclusiones de comisión, dijo que se usa el condicional para referirse a las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en las protestas clave. Sin embargo, documento expresamente señala graves hechos, se recomienda reparar a las víctimas e investigar y sancionar a los responsables. Cambio, también entidad le pide al Estado adoptar medidas para que fuerzas del orden se adecúen a principios de legalidad y proporcionalidad. Es parte de lo que destaca el diario Comercio. Allí también dice: respuesta a hechos ocurridos entre el 7 de diciembre y 23 de enero, parte de lo que destaca el informe. También importante resaltar en el diario El Comercio, justamente en la columna derecha del diario: pese a llovizna, temperaturas mínimas están por encima de lo normal. Regresó la nubosidad en Lima. En abril se registraron 4.7 grados más que promedio de valores mínimos. Este año el invierno será más cálido de lo usual, esto según el Cenami. También más abajo en política, primer ministro Otárola anuncia que se expulsará a extranjeros indocumentados, busca frenar la inseguridad. Más abajo, según aplicación Facilito, precios en Lima de combustibles bajaron hasta un sol en el último mes. Importante también justamente destacar en el tema internacional: Zelensky negó esta acción. Rusia acusa a Ucrania de intentar asesinar a Vladimir Putin con un dron. Esto es lo que destaca el diario del Comercio para el día de hoy en su edición de este jueves 4 de mayo. Pasamos a otro de los diarios. Allí vemos en este caso el diario Expreso, y también destaca lo que ha sido todo el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rechazo total con insinuaciones de ejecuciones extrajudiciales. Quieren encarcelar a Dina Boluarte y al premier Otárola. Hay voces autorizadas que reclaman que el Perú debe retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciar el Pacto de San José. Enrique Gersi, Flores Arauz y muchos políticos. Se afirma que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el golpe estuvo caracterizado por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, que se tradujo en masacres y ejecuciones extrajudiciales. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, y ordena investigar con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Desde el Congreso hubo un total rechazo al informe de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y recomendaron a la mandataria tirar a la basura el citado documento por atentar contra la democracia. Lo que caracteriza a este informe es que va más allá del contexto de las protestas y se pronuncia sobre una serie de situaciones relacionadas al Congreso, del Tribunal Constitucional y la elección del Defensor del Pueblo. Importante, García Belaúnde sostiene que la Comisión Interamericana no sirve para nada porque es una comisión muy sesgada políticamente y solo queda no hacerlo caso a sus recomendaciones. Es lo que destaca el diario Expreso. En la parte superior también del diario: expulsarán a migrantes indocumentados, anuncia premier Alberto Otárola, y Procuraduría denuncia a otro mocha sueldo. Arriola habría recortado sueldo a trabajadores. Importante destacar lo que dice el diario Expreso para el día de hoy, edición de este jueves 4 de mayo. Pasamos a otro de los principales diarios, en este caso el tercero que se ubica acá en pantalla, es el diario Gestión. Ley para reactivar obras paralizadas aún no logra dinamizar proyectos. Tras 7 meses de vigencia de la ley número 31589, de los 967 proyectos que buscaba reactivar, 685 continúan
paralizados. Hasta marzo, las obras que pueden acogerse a esta norma y que siguen detenidas suman 6.434 millones de soles. Allí vemos también, importante destacar, informe sobre protestas sociales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de masacres y Ejecutivo cuestiona sus conclusiones. Analistas consideran que el documento puede tener implicancias internacionales. A nivel interno tendría un impacto político limitado. También importante resaltar que Ejecutivo observa ley que buscaba prohibir las llamadas spam, considera que no tendría el efecto deseado, esto en torno al Congreso. También importante destacar que la subió ayer de 5% a 5.25% y cerraría el año ese nivel. ¿A qué se refiere? A la tasa de interés de Fed, que sugiere pausa a su tasa de interés, lo que impulsaría activos peruanos. Información que destaca Gestión para el día de hoy. Vemos otro de los diarios, en este caso el diario La República, que dice en su titular, el gran titular: hubo ejecuciones extrajudiciales y masacre durante las protestas, entre comillas, esto haciendo relaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presentó su informe sobre Perú. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mayma Kaulay, dijo que el organismo halló en las protestas que hubo graves violaciones de derechos humanos que deben investigarse con un enfoque étnico-racial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta 36 recomendaciones al Estado peruano, entre ellas adoptar acciones contra la impunidad, fortalecer la Defensoría del Pueblo y elegir a su representante con transparencia. Boluarte respondió ante esto y dijo que este gobierno no es racista ni discriminatorio. Jurista y docente Pedro Grandes dice que informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afecta legitimidad del régimen. Más abajo, explosión de casos de dengue en 20 regiones. Esto en Sociedad. El Colegio Médico alerta de que la cifra de pacientes superó los 50.000 y fallecidos llegan al medio centenar. Otras enfermedades también han reportado incremento. Minsa niega que hospitales estén colapsados. Allí esa información que destaca para el día de hoy el diario La República. También en Sociedad, expertos prevén que el niño se presentaría este año. Sociedad, capturan a uno de los presuntos asesinos del líder Achaninka, Santiago Contoricón. Y en Mundo, Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Vladimir Putin. Información del diario La República. Allí vemos a Perú 21 también para el día de hoy. Análisis del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las últimas protestas. Allí se atreven a enumerar lo bueno, lo malo y lo feo. El gran titular: lo bueno, reconoce que Castillo cometió el golpe de Estado. Pide intervención de fiscales especializados en derechos humanos para investigar las muertes. Lo malo es que no valora el contexto en el que ocurrieron las lamentables muertes. Lo feo, su sesgo ideológico los lleva a meterse con el modelo económico y la Constitución. En la parte inferior del diario Perú 21, en ese cintillo inferior, tenemos en internacionales que el gobierno de Japón realiza visita oficial al Perú. Ayer llegó el canciller Hayashi. También es importante destacar que colocan acá más de 1.700 obras públicas que están paralizadas, imperdonable, y también vuelos humanitarios para repatriar a los venezolanos varados en los próximos días. Información del diario Perú 21. Vamos de inmediato a seguir repasando precisamente lo que serían los diarios. En este caso el diario Correo rechaza masacre y ejecuciones extrajudiciales. En este caso tenemos lo que es ese gran titular del diario Correo: el gobierno cuestionó informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales, y vemos que el organismo de la OEA consideró que hubo graves violaciones a los derechos humanos y un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Sin embargo, presidenta Dina Boluarte señaló que hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos. Importante destacar. También en la parte superior tenemos lo mismo en nacionales. Casos de dengue superan los 60.000 y ya hay 48 muertos por dengue. También importante destacar en política: Poder Ejecutivo observa ley que permite uso de armas no letales para los serenos. Importante destacar el diario El Correo. Ya seguiremos pues dando repaso a estos
titulares. Nosotros por lo pronto vamos a seguir repasando información que ha sido noticia desde el día de ayer, que se ha puesto allí en contraposición a estas recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que ha sido las protestas. Hubo reacciones, sí, hubo respuestas, sí, por parte del Ejecutivo inmediatamente el día de ayer, y vamos a repasar exactamente lo que fue parte de esta lectura del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas. Ellos presentaron este informe final en el que la Comisión identificó que la mayoría de fallecidos y heridos por el uso desproporcionado, a su juicio indiscriminado y letal de la fuerza, proveniente tanto de la Policía Nacional del Perú como de las Fuerzas Armadas, padecieron precisamente de graves lesiones producto del disparo tanto de perdigones como también de armas de fuego. ¿Qué fue lo que dijeron? Vamos a escucharlo de inmediato. La Comisión reconoce que durante el marco de tiempo analizado hubo situaciones de violencia que no fueron protegidas por el derecho a la protesta. Y estas situaciones no eximen al Estado de su responsabilidad con respecto a las violaciones de derechos humanos que se cometieron. En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme a lo largo del territorio nacional y que hubo episodios graves de uso excesivo de la fuerza en casos específicos. De hecho, sobre la base de la información que recibimos en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, parece que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcional. Esto fue confirmado por factores como el alto número de muertes y de personas lesionadas, sobre todo personas que se vieron lesionadas en la parte superior del cuerpo debido a las armas de fuego. También vemos que muchas personas se vieron lesionadas aunque no estaban participando en la protesta. Estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados. En el caso de Ayacucho, hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial, perpetradas por agentes estatales. Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, como estas son de privaciones múltiples del derecho a la vida, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre. En el caso de Juliaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en esa ciudad hubo situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza de parte de agentes estatales, que conllevaron violaciones de derechos humanos graves contra los participantes de las protestas y contra terceros. Los humanos observa que en esa ciudad hubo situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza de parte de agentes estatales. Ahora, esto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ayer, justamente en horas de la tarde, también hubo reacción inmediata por parte del Ejecutivo y el gobierno de Dina Boluarte negó precisamente estas presuntas violaciones a los derechos humanos tras las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los especialistas pues señalan también que la presidenta intentó de alguna u otra forma minimizar las responsabilidades que podrían derivarse del documento, pero dicen que no se puede maquillar la verdad. ¿Qué fue lo que dijo Dina Boluarte al respecto? Lo escuchamos también de inmediato. Sabemos como gobierno que para afuera hay una narrativa muy fuerte que no se ajusta a la verdad. Ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que este gobierno no es racista ni discriminatorio. Muy al contrario. Creo que es el gobierno que por primera vez en estos últimos 30 años está atendiendo a los hermanos más vulnerables y a la población en general. Estamos invirtiendo millones de soles en poder atender
lo que claman hace muchos años las hermanas y hermanos, que es tener agua y desagüe, que es ponerles centros médicos, que tengan médicos allí para que atiendan no solamente una enfermera, que los colegios y las escuelas tengan los docentes en cantidad necesaria. Estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente porque tenemos la obligación como gobierno, sino porque nos nace el deber de servicio. Y así lo vamos a seguir haciendo. Los que salen con la narrativa falsa, que dijeron que el Congreso le dio un golpe de Estado a Pedro Castillo, ellos saben que están mintiendo, porque el golpe de Estado lo dio Pedro Castillo y no el Congreso. Lo que el Congreso y las demás instituciones, como el Tribunal Constitucional y demás, aquel 7 de diciembre se pusieron de pie y restablecieron inmediatamente lo que la Constitución manda. Y los que salieron afuera con esa narrativa falsa, lo saben y mienten. Y si no lo saben, pecan de ignorantes. Porque la verdad es única. Acá ha habido un golpe de Estado. Se restituyó la institucionalidad y aquí estamos gobernando. Y nosotros, como Ejecutivo, no hemos atacado a ningún hermano ni ninguna hermana. Y por eso cuando el señor de Panamericana preguntó qué vamos a hacer si es que vuelven las marchas, estamos diciendo que nuestro gobierno ha atendido siempre el diálogo sincero, buscando la unidad y la paz, porque sabemos que desde esa línea podemos trabajar y podemos dar más empleo, podemos resolver los problemas de salud, de educación, de puentes, de carreteras, de mercados. Esa es la única forma, porque en zozobra, ¿cómo avanzamos, queridas hermanas, queridos hermanos? Tenemos que seguir trabajando en esa amplia unidad, porque cuando decimos Perú, te quiero, digámoslo de corazón y no de palabra. Nosotros, el Ejecutivo, sí amamos al Perú y a nuestras hermanas y hermanos y queremos trabajar por ellos incansablemente. 24/7 y 365 días, sin descanso. Sin embargo, para ahondar más en la respuesta, le paso los micrófonos a nuestra canciller. Muchas gracias, Presidenta, Premier, ministros, señoras, señores. La respuesta política del Gobierno a este informe es precisamente la que ha dado hoy la señora Presidenta de la República, ¿no? A través de esta respuesta, el Perú está reafirmando su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, que son además la base fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. Precisamente el pronunciamiento de la Presidenta hoy respecto del informe evidencia ese fuerte compromiso del Gobierno con los derechos humanos. Hay que recordar además que, como ya se ha dicho, este informe de la CIDH se da a partir de una invitación que el propio Gobierno hizo a la Comisión para que viniera a realizar las visitas que realizó. De manera que en estos momentos el Gobierno ha iniciado un proceso de evaluación del informe. El informe acaba de ser emitido y es bastante voluminoso. Y de acuerdo a ese proceso de evaluación interna se propondrán los lineamientos de seguimiento al informe. Hay que recordar y remarcar siempre, y no nos cansaremos de decirlo en todos los foros internacionales y en todos los tonos, y es que está comprobado, y además el informe lo dice, que el 7 de diciembre se produjo un golpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Pedro Castillo. De manera que esa es la realidad, todos la vimos y bueno, lo que sucede, como dice la Presidenta, algunos intentan decir otra cosa, pero la realidad es la realidad y no la podemos cambiar. Y como digo, no nos cansaremos de seguirlo diciendo en todos los tonos y en todos los foros. Gracias. Sí, para poder reforzar la comunicación con la verdad, que es la que tiene que ser y la única, a través de nuestras embajadas
y de nuestros consulados, estaremos también llevando la voz del gobierno con lo único que sabemos hacer, diciendo la verdad. Gracias. Continuamos con la... Entonces quisiéramos preguntar a todo el equipo y el gabinete también presente si es que hay pruebas sobre ellos de que hubo infiltrados en estas manifestaciones que se realizaron a inicios del año. Gracias. Gracias, señorita Presidenta de la República. Discúlpeme con la respuesta que le voy a dar. Por afirmaciones como la que usted hace no ayuda en esa narrativa de decir la verdad. El informe no afirma que hubo violaciones a los derechos humanos. Dice en el carácter condicional habría, y eso se va a investigar. ¿Y quién lo va a investigar? El Ministerio Público. Por eso es que digo, hasta las preguntas tienen que basarse en la verdad, aun siendo estas preguntas con carácter de investigación o con carácter de preguntas, como lo que son, pero tiene que basarse en esa situación de conversar de manera franca y con la verdad. Respecto de si hubo infiltraciones o no hubo infiltraciones, igual el Ministerio Público ha de llegar a la verdad en el proceso de investigación. Nosotros como Ejecutivo, desde el primer minuto nos hemos dedicado no solo a trabajar y a atender las necesidades de la población peruana, sino también a buscar el diálogo con diversos actores sociales. Hemos recurrido a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia Budista, a todas las iglesias que tenemos en el país, hemos recurrido a las instituciones, hemos llamado a Consejo de Estado. Ustedes son testigos de las diversas acciones que hemos venido desarrollando día a día con el único propósito de llegar a que nuestros hermanos del sur puedan calmar en sus protestas y podamos dialogar y trabajar y buscar la solución al problema. En buena hora, y por eso yo reitero mi agradecimiento a todos los hermanos, sobre todo a los hermanos de Puno, que ahora estamos en calma y podemos reactivar inmediatamente la economía de esa querida región altiplánica, pero también la de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, de Cusco, de Apurímac, de Huancavelica, de Ayacucho, de todas las regiones del Perú, porque todas las regiones están ávidas de ser atendidas. Todas las regiones en el norte claman por agua. No hay agua en el norte, no hay agua en el sur, no hay, a pesar que viene tantas lluvias, no sabemos cosechar esas aguas y aprovecharlas para los sembríos. O sea, hay tanto por hacer en el Perú. Bien, de hecho, allí justamente la Presidenta de la República aseguraba que no es un gobierno que rechaza ni que de alguna u otra forma tiene que ver con lo que vendría siendo esas acusaciones o presuntas acusaciones que se hacen también en la comisión a través de este informe en el que se habla también de racismo, y es importante que pues ella se daba el tiempo para aclararlo. Entre otras cosas, también hemos tenido reacciones en torno a esta situación, han sido muchas analistas, congresistas, y de hecho hoy también vamos a estar abordando este tema con nuestros invitados. Vamos a pasar a otra nota, y es que preocupa lo que ocurre justamente en el país con relación a la inseguridad ciudadana. Y en el Perú, escúchelo bien, se registran 296 robos cada 24 horas. Uno de los delitos contra el patrimonio que se comete con mayor frecuencia experimenta un notable incremento en los últimos 3 años. Por ejemplo, en Lima, entre justamente enero y marzo de 2021, según cifras, información que hemos estado revisando, se registraron 66 casos de robo al día. La cifra subió a 107 casos, esto para el año 2022,
y volvió a saltar a 125 episodios en el primer trimestre del 2023. De acuerdo con cifras oficiales, según la Policía Nacional del Perú, el fenómeno no es solamente exclusivo de la capital, sino que se replica en todo el país. ¿Qué va a seguir ocurriendo en torno a la inseguridad? Vamos a verlo en el siguiente informe. En lo que va del 2023, se ha registrado alrededor de 296 robos diarios, más del doble de los casos registrados en el 2021, según las cifras proporcionadas por la Policía Nacional del Perú. Esta estadística es un gran indicativo de la ola de delincuencia en la que se encuentra sumergido el país, la cual genera en los peruanos una sensación de miedo, desamparo e inseguridad. Entre enero y marzo de 2021 se registraron en la base de datos de la PNP un total de 12.462 incidentes de robo, lo que equivale a un total de 138 hurtos por día. Mientras que en el 2022 la cifra ascendió a 20.030, es decir, 223 casos diariamente. Respecto a este año se han registrado 26.652 asaltos, es decir, 296 cada 24 horas. Comas fue el distrito con mayor número de casos de hurto, registrando 1.029 incidentes, 413 más que en el 2021, año en el que también se encontraba primero en la lista. Mientras que en 2022, San Juan del Lurigancho lideró el ranking con 1.011 robos. Sin embargo, estos no son los únicos distritos que han tenido un aumento considerable de denuncias de robo. En el primer trimestre de 2021, Los Olivos reportó 287 casos de asalto y Miraflores notificó 98 episodios. En tanto, en 2023 se informaron 997 y 440 respectivamente. El jefe de la División Policial Centro 2, José Álvarez, declaró que no es posible que la policía reporte la detención de una persona con un informe con todas las evidencias y luego lo suelte. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? El caso de Loco Cris, que ha sido detenido 4 veces y puesto a la disposición del Ministerio Público y fue liberado por una jueza. ¿Cuántos Locos Cris habrá? Capturar un delincuente le cuesta al Estado, porque moviliza recursos humanos y logísticos. Christopher Fuentes, más conocido como el Maldito Cris, es el presunto asesino de Luis Manrique Pizarro, un sereno de Surco que fue asesinado tras intentar detener el robo el pasado 14 de abril. Las autoridades ofrecen una recompensa de 80.000 soles por el paradero de este criminal, quien el último 21 de abril fue visto en un asalto en un restaurante en Huaral. Hasta el momento se desconoce su paradero. Las autoridades ofrecen una recompensa de 80.000 soles por el paradero de este criminal, quien el último 21 de abril fue visto en un asalto en un restaurante en Huaral. Hasta el momento se desconoce su paradero. Capturar un delincuente le cuesta al Estado, porque moviliza recursos humanos y logísticos. Christopher Fuentes, más conocido como el Maldito Cris, es el presunto asesino de Luis Manrique Pizarro, un sereno de Surco que fue asesinado tras intentar detener el robo el pasado 14 de abril. Las autoridades ofrecen una recompensa de... Preocupante, sin duda alguna, la situación. Allí veíamos este informe bastante amplio que deja allí por medio todo lo que se genera todos los días con el torno de la inseguridad ciudadana. Se registran 296 casos, robos cada 24 horas. Increíble. Vamos a pasar ahora a otro tema, vamos a evaluar un poco lo que es el tema político, analizarlo, a conversarlo con analistas, con personas especialistas en la materia, y de inmediato nos vamos a conectar con nuestro primer invitado del día, nuestra edición matinal. Se trata de Javier González Olaechea, él es analista político, ya está en conexión con nosotros precisamente a esta hora de la mañana. Buenos días, un gusto saludarle, bienvenido a nuestra edición matinal. Muy buenos días. Yo quisiera precisar que yo no soy analista político, yo soy doctor en ciencias políticas e internacionalista. Bien, perfecto. Allí producción justamente va a colocar allí lo que sería ese desempeño de su parte. Queríamos precisamente hablando del tema político, señor Olaechea, González Olaechea, quisiéramos pues precisar todo este tema que se ha, digamos, desprendido en torno a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quisiera preguntarle a usted precisamente, ¿el informe tiene un sesgo ideológico o no? ¿Cómo pudiéramos analizar?
Anoche terminé de leer por primera vez de manera completa el informe. Voy a apagar el celular que está con volumen. Y estoy haciendo algunas anotaciones preliminares para mi próxima columna el miércoles en El Comercio. De la primera lectura observo que no solamente hay un sesgo ideológico, sino que hay una clara intromisión a la hora de definir, de presentar el orden constitucional interno, la forma como se organizan los poderes públicos conforme a la Constitución. Y también hay obviamente un sesgo a la hora de presentar algunos hechos, llegando incluso a una expresión absolutamente inadecuada, inapropiada y no acorde a la realidad de los hechos que circunscriben el informe, que son desde la primera semana o segunda semana de diciembre, producido el golpe de Estado, hasta el veintitantos de enero, y que habla presuntamente de una masacre. El término masacre comporta en el diccionario y en las relaciones internacionales, y especialmente en el derecho internacional público, una voluntad sistemática y organizada por parte de un Estado o de una población organizada respecto a un grupo étnico determinado o varios grupos étnicos determinados. Entonces, si uno agarra con pinzas algunos de los términos utilizados, aunque esta opinión es preliminar, sujeto a una, como suelo hacer, 3 o 4 lecturas y recién producir ofrecer una columna, me parece muy orientado, muy desbalanceado. Inclusive en los prolegómenos del informe cita o menciona que ha habido un conflicto armado interno. Eso ha sido no aceptado jamás ni por el Estado peruano, ni por las fuerzas del orden, y menos por algunos organismos de la sociedad civil, porque el término de conflicto armado interno expresa el reconocimiento expreso, de acuerdo a las normas internacionales, de que hay un Estado beligerante y una suerte de, vamos a decir, de guerrillas a las que se les reconoce el derecho a la insurgencia. Y lo que hubo en el Perú es durante más de 20 años un ataque subversivo de Sendero Luminoso respecto al Estado y a la sociedad peruana. Entonces, el origen de la terminología es absolutamente, digamos, tergiversador, está absolutamente orientado a que desde el principio del análisis, o que se remonta a 1980, cuando lo que debería haber hecho es circunscribirse a las 6 o 7 semanas de violencia en el país. Ahora, de manera que sí, nadie le pidió a la comisión que se refiriera a la década del 80, a la del 90, a que la calificara de manera arbitraria, y no es competencia de la comisión ni de nadie en el exterior de calificar la forma organizativa en que se constituye el Estado Social de Derecho en Perú. Ahora, a pesar de estas, digamos, palabras que utilizan y que usted ha hecho referencia, ellos colocan allí también el podría haberse registrado una masacre en el Perú, el condicional. ¿Esto estaría sujeto precisamente para no incurrir en lo que usted está diciendo, el utilizar el condicional y colocar podría haber ocurrido o registrado una masacre en el Perú?
Es como que estamos usted y yo conversando en vivo y alguien que reporta esta entrevista diría, bueno, el doctor González Ochoa podría haber insultado al entrevistador y eso sería faltar a la verdad. Entonces, el poner el condicional normalmente lo que hace es sembrar la duda y nada menos con el término de masacre. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que aquí ha habido una masacre. O sea, masacre es cuando, supongamos, hubiera intervenido 3.000 militares y policías respecto a 100 manifestantes y los hubieran acribillado desde 360 grados rodeados, ¿no? Bueno, aquí no ha habido masacre alguna. Es más, a mí me llama poderosamente la atención y me he tomado la molestia hoy temprano, yo comienzo a las 4:30, 5 de la mañana, de buscar la información en internet de los 7 comisionados que suscriben este informe. Bueno, no quiero mencionar de dónde provienen, pero claramente todos comparten una visión respecto a lo que es América Latina. No hay una pluralidad o una pluralidad de formaciones y enfoques. Estaba leyendo también el informe que produjeron respecto a Canadá. Estamos hablando de un país que forma parte del sistema interamericano. Bueno, me parece tan cerrado, conociendo perfectamente cómo es la política oficial respecto al convenio 169 sobre pueblos indígenas en el Canadá, y me asombra lo que escriben respecto a Canadá. De manera que, bueno, yo solamente puedo, de manera preliminar, porque voy a someterlo a 3 lecturas más, normalmente hago 3 o 4 y después hago anotaciones para que sea, para ofrecer una columna que esté muy documentada y que no esté sesgada. Más bien, en este caso, lo que voy a hacer es observar el sesgo y la utilización de términos que no corresponden a la realidad peruana y, obviamente, el señalamiento cuando se inmiscuyen, ahí sí hay una violación del derecho internacional público en la organización política del Estado constitucional de derecho, cuando habla de los balances de poderes, habla de la capacidad de censura o la capacidad de vacar la presidencia de la República, y ahí se excede en sus apreciaciones, para lo cual no está facultada la comisión, cuyo informe es vinculante, perdón, no es vinculante, ¿no? Doctor, y esta utilización de términos a la que usted hace referencia, reconociendo la gravedad de los hechos, hablar de masacre es bastante grave, ¿no? No solamente es grave, sino que es inapropiado, por no decir falaz. Mire usted, yo he formado parte más de 20 años, como alto funcionario de las Naciones Unidas. Actualmente, yo solicité mi retiro anticipado y hoy me dedico a lo que públicamente se conoce, y he elaborado una cantidad de informes muy, muy grandes respecto a países en la región como Haití, como México, como Cuba, como Colombia, y siempre me he cuidado o siempre he procurado de ser lo más objetivo posible y corroborar las fuentes. Por ejemplo, en el informe, cuando se refiere a los muertos que han sido manifestantes, les ponen una cantidad de, le añaden una cantidad de condiciones como, por ejemplo, el señor Pedro, el joven Pedro tal, de 20 años, estudiante de medicina, que además era rescatista de animales en situación de abandono. Así lo dice el texto, pues tendría que abrir la computadora mientras hablo. Sin embargo,
los 500 y tantos policías, de los cuales da cuenta en número del informe, no tienen nombre. Hay otros casos de los heridos o muertos de los manifestantes que dicen, era además el soporte familiar económico de sus padres o de sus tíos, además era músico, además era estudiante de medicina. Bueno, los 500 y tantos heridos, los reporten un número, no son padres, no son madres, no son sustento de nadie, no tienen ninguna afición que conmueva los corazones, incluso en el párrafo, no lo puedo abrir en la pantalla en este momento, en el párrafo donde menciona al policía quemado, dice, fuentes afirman, o algo parecido, fuentes afirman que un policía habría sido encontrado quemado. Bueno, a ver, lo hemos visto todos, hemos visto, además ese señor es un NN, ese policía quemado cuyo nombre no recuerdo, que lo tengo en mi computadora, tiene nombre, apellido, pero es un NN. Y dice, fuentes habrían informado que se habría encontrado cuando todo el Perú vio las imágenes del policía calcinado, que a pesar de que pudo haber sacado cuando le tiraron querosene el arma para defenderse por el uso legítimo de la defensa, ya no como policía, sino como persona natural, el uso legítimo de defensa porque lo estaban quemando, ese señor no tiene nombre, no tiene hijos, no tiene padres, y habríase quemado o algo parecido, textualmente lo tengo escrito en la computadora. Bueno, esto es de una desproporcionalidad que no quiero calificar, me reservo para mi columna, pero que adelanto que es absolutamente sesgado. O sea, un joven es rescatista, es sustento de sus padres, y el policía es nadie. No tiene nombre. Cuando todo el mundo, buscando un poco, encuentra el nombre del policía, que además fue declarado héroe por la Policía Nacional del Perú, por las condiciones en las que murió, que ni siquiera prefirió por esa orden que a veces tienen metidas en la cabeza de que no se pueden defender ni con los escudos ni con los palos, y menos con una pistola, renunció a su derecho a defender su integridad y su vida cuando estaba siendo quemado, en vez de sacar el revólver y matar a quien lo estaba quemando. Bueno, ese señor no tiene nombre. Y lo ponen en condicional. Dígame usted, porque ahí puede buscar el link, el informe, dígame usted si eso no es sesgado. Pero ahora, bueno, doctor, también se resalta el uso de la palabra terruqueo, que llama bastante la atención. Esa es otra cosa que yo he anotado y que evidentemente, ¿cómo pretenden que se le llame a los señores Abimael Guzmán? ¿No se le puede decir terrorista? El informe dice que se estigmatiza a los manifestantes que han sido identificados como miembros, en algunos casos del Movadef, y en otros casos puntualmente hay una señora entre comillas, que es líder de Sendero Luminoso, ¿no se le puede llamar terrorista? O sea, está prohibido el uso adecuado, ¿cómo se le debe llamar? Luchadora social, defensora de los derechos humanos, por favor. O sea, es reescribir la historia para manipularla utilizando un lenguaje al cual critican porque se estigmatiza a la población. O sea, a los señores que pusieron las bombas de Tarata hay que llamarlos luchadores sociales en actos de rebeldía popular, ¿no, señores? O sea, pero yo no quiero añadir una opinión adicional. Obviamente responderé a sus siguientes preguntas, pero el informe de la primera lectura, de 3 o 4 como es mi costumbre,
Se percibe claramente una manipulación del lenguaje, una desproporción a la hora de escribir los hechos y, por qué no decirlo, una, una falacia de origen cuando se habla de conflicto armado interno, ¿no? Como si fuéramos un ejército de ocupación, como si quienes estuvieran resistiendo al Estado fueran los pierolistas con la ocupación chilena o algo parecido. Aquí ha Ahora, habido subversión, doctor, y hay subversión. y en este caso, por ejemplo, bueno, no estamos hablando, digamos, de Abimael, pero la policía, entre comillas, terruqueaba por el hecho de protestar, es lo que, digamos, quieren decir, ¿no? No, En ¿qué otras cosa es palabras. terruquear? ¿Qué cosa es terruquear? ¿Es decirle a un señor que tiene una bomba que es un terrorista? A ver, si uno va al diccionario, vamos al diccionario. Vamos inclusive a los diccionarios acordes al derecho internacional público. El poner una bomba y causar la muerte, ¿qué es eso? ¿No es un acto de terror o es un acto de protesta social? Dejémonos, disculpe ustedes, cojudeces. O sea, si se atenta contra la vida de alguien, es un acto de terrorismo. Si yo mañana salgo y le pongo una bomba al Cineplanet de Alcázar, que están dando la película Alan Justicia, y mato a todos los asistentes porque los supongo seguidores de Alan García, es un acto terrorista, no es un acto terrorista. En cualquier parte del mundo. En la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos Europeos se clasifica o se califica claramente los actos terroristas. En algunos países nórdicos, el solo hecho de tomar la vía pública es un acto de guerra. Y aquí, además, menciona el informe que el 14 de diciembre se decretó durante 30 días el estado de emergencia. El estado de emergencia suspende las garantías y prohíbe las manifestaciones. Así de claro. ¿Y en qué contexto se dieron esas manifestaciones violentas? ¿O es que acaso en estado de emergencia, donde están suspendidas las garantías, para lo cual está facultada el Poder Ejecutivo? Pero ahí comienza, en la introducción del informe, a cuestionar ciertas facultades de los poderes. ¿Quiénes son? ¿O quién es la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para cuestionar las facultades que nosotros en la Constitución le hemos otorgado a tal o cual poder? Nadie. Va a decir, es como... me parece realmente un despropósito, pero todo esto es parte del hilo conductor. Estaba revisando el informe que había emitido también en su oportunidad sobre Nicaragua, y estoy buscando, sobre Colombia, y estoy buscando sobre el de Nicaragua, a ver si donde hay asesinatos de opositores políticos, donde hay donde le han quitado la nacionalidad y han convertido en apátridas a más de 8 candidatos a la presidencia, Ortega y su vicepresidente, su mujer. Bueno, pero yo creo que como el informe no es vinculante, hay que tomar mucha agua, hay que dejar pasar muchos días y eventualmente responder de una manera muy escueta, muy sobria, ¿no? Ahora yo estoy reaccionando frente a esta primera lectura, pero claro, con la experiencia, disculpe usted que hable en primera persona, que tengo respecto a estos informes por haber estado más de 20 años en Naciones Unidas y antes otros tantos en misiones y antes en misiones de la FAO, conozco perfectamente cómo se puede redactar de manera ambigua y tendenciosa un informe. Bien, doctor, el Pero todo tiempo... esto son datos preliminares, y los subrayo preliminares para que no se saquen de contexto, y
Eventualmente en mi próxima columna lo voy a abordar o en la siguiente. Estaremos atentos, doctor. El tiempo nos apremia, pero queremos agradecerle justamente esta apertura para analizar. Importante tener justamente esa opinión de su parte con relación a lo que es este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será hasta una próxima oportunidad dejarle precisamente abiertas las puertas de Contigo TV para seguir analizando este y otros temas, ¿no? Encantado. Yo siempre dispuesto con los medios y trato de ser lo más objetivo posible sobre la base de los documentos. Y si, claro, los espacios no dan, va a preferirse con el texto a la mano, mire el párrafo tal, mire el párrafo tal, mire el párrafo tal. Pero para la muestra, dos botones. El Perú no tuvo un conflicto armado interno y el policía quemado tiene nombre, apellido y no fue supuestamente quemado, no, fue calcinado, ¿no? Y los demás sí, son músicos, tienen nombre, tienen padres y son versiones recogidas y son, entonces claro, unos tienen tales calidades y los otros NN. No, así no son las cosas. Bien, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Bien, allí lo escuchábamos, era precisamente el doctor Javier González Olaechea, doctor en Ciencias Políticas, hoy con nosotros en nuestra edición matinal, colocando sobre la mesa esta información relevante. El tiempo en televisión nos apremia, vamos de inmediato a un corte para cumplir con lo que vendría siendo el corte comercial, pero en breve continuamos con más información. Ya volvemos. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiaomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Por fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, mucho chismecito y los mejores punts de la gastronomía peruana. No te pierdas En Todo por Contigo TV, el canal de todos los peruanos.
Las noticias que marcan el día a día, desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlon Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. Deje de pensarlo y llévese el Noble. ¡Está buenazo! Viene con una nueva tecnología que hace que el papel sea más gruesito, más resistente y el rollo más grande y rendidor. Bien gordito, como yo. Aproveche que trae un montonón. Noble te da más y no te pide más. Noble, una marca de Softies. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más, estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 9800-269. Bien, nosotros continuamos con más información acá en nuestra edición matinal de Contigo TV y vamos a directamente conectarnos con nuestro segundo invitado del día. Se trata de Santos Saavedra, él es presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, precisamente para analizar todo lo que se ha desprendido el día de ayer en lo noticioso, en lo político. Bienvenido, invitado, un gusto saludar el día de hoy. Muchas gracias, el gusto es también mío. Estamos acá para poder emitir nuestra posición como organización descendiente de los pueblos originarios, agrupadas en nuestra Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Bien, quisiéramos analizar con usted precisamente la respuesta del Ejecutivo. Hemos analizado lo que ha sido este informe con nuestro anterior invitado y ahora además quisiéramos darle continuidad a este análisis con lo que ha dicho la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Ella el día de ayer aseguraba que este gobierno no es racista ni discriminatorio, lo dejaba bien claro. ¿Qué hay que decir desde la Central Única Nacional de Rondas Campesinas en torno a lo que dijo la Presidenta el día de ayer? Bueno, al árbol se conoce por sus frutos. Eso de discriminatorio, racista, esta dictadura lo practica constantemente. Tan solamente ir a las declaraciones de su ministro de Educación, lo que hizo con nuestras hermanas de Puno y más recientemente también se atrevió a descalificar hasta la propia CIDH. Entonces, eso es lo que tenemos, porque si uno va al número de asesinados por esta dictadura, el 90% son hermanos de los pueblos indígenas del sur, según el reporte técnico que hemos tenido acceso. Entonces, esta dictadura sí tiene cargo de genocidio, porque selectivamente han asesinado a descendientes de pueblos originarios que están agrupados tanto en comunidades y en rondas campesinas. De ende, esta lucha en nuestro país tiene un carácter de identidad, una identidad de pueblos que fueron excluidos en la creación de la propia república y que por muchísimos años se viene luchando por el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos políticos. Hoy, silenciados totalmente en nuestro país. Entonces, así es que todo lo que diga esta dictadura no va de acuerdo a la realidad
hemos visto todos con nuestros ojos, y además los informes tantos políticos, técnicos, legales, están señalando tal como han sucedido las cosas, y claro, les cuesta asumir esa responsabilidad porque saben que ese costo tiene un costo penal, un costo de sanción política, y por eso es que esta dictadura nunca ha reconocido sus errores, jamás, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. La verdad que es una afirmación más de su conducta, su práctica que tienen en contra de los pueblos en nuestro país. Ahora, las rondas campesinas del Perú comparten, digamos, este informe que se ha desarrollado a propósito de la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Lo comparte, lo apoya en 100%? Por supuesto, mira, varios organismos internacionales de derechos humanos, y hace en febrero hubo un informe también de la Misión de Derechos Humanos de Argentina, que visitó nuestro país, a la cual nosotros hemos concurrido a todas las visitas internacionales. Cuando vino la OEA, vino esta IDH, vino esta organización de Misión de Derechos Humanos de Argentina, y se ha entrevistado con las víctimas, con los agraviados, con los perseguidos por esta dictadura, y por lo tanto creo que ha concluido su informe. Probablemente siempre falta mayor recojo de información, porque también hay un silenciamiento, hay más bastante víctimas, pero a veces no se recoge la información al 100%, pero desde ya creo que es importante este informe para poner al descubierto de la violación de derechos humanos y derechos políticos en nuestro país a raíz que se instalara este gobierno fascista. Ahora, muchos cuestionan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en el país solamente 3 días, en la práctica, del 11 al 13 de enero. 3 días, le pregunto, ¿es suficiente para poder emitir este informe de 113 páginas? Por supuesto, le decía que no es suficiente. Los organismos internacionales recogen muy ligero la información. Pues les decía de que quedan casos todavía no recogidos. En pocos días no pueden recoger todas las versiones, todas las pruebas que se necesitan para sacar un informe al 100%. Pues así es que nosotros vamos a seguir documentando todas las evidencias y alcanzar a estos organismos internacionales. Nosotros acabamos también recién de salir de nuestra Asamblea Nacional de las Rondas Campesinas, donde hemos acordado cruzar una carta a los estados miembros de la Alianza Pacífico para que se interponga una demanda internacional ante la Corte solicitando cese el genocidio, el racismo y la restitución de derechos políticos de los pueblos y la restitución del propio presidente de la República electo democráticamente. Entonces, así es que tenemos todavía el camino abierto en la vía internacional para seguir interponiendo nuestras demandas. Ahora hay todo un tema porque, perfecto, digamos, lo que sería esa línea de llevar lo que ocurrió en el ámbito internacional a organismos internacionales, pero digamos la investigación en lo local, justamente en el país, preocupa. La celeridad con la que se trata el tema de la investigación es algo que preocupa sin duda. En el Congreso, por ejemplo, ni siquiera se ha conformado la comisión investigadora. Le pregunto, ¿cree que el Ejecutivo está retrasando, digamos, todo este proceso? ¿El Ministerio Público está actuando con rapidez de la manera que debe hacerlo? En nuestro país, todas las instituciones del Estado son parte de esta dictadura, no tienen el mínimo interés de mostrar su carácter de independiente que debe tener. Sabemos que todo el complot que ha hecho desde la Fiscalía, desde el Congreso y desde el Ejecutivo y otras instituciones que deberían velar por los derechos fundamentales y deberían a la rapidez actuar y sancionar para que cese las matanzas y este genocidio. Sin embargo, es lamentable que todavía hay personajes que siguen incitando a la violencia,
llamando a que todo el control a las protestas, las marchas, sea bajo la matanza. Es grave. Entonces, nos sorprende total que el caso en el Congreso haya todo un plan de blindaje, no haya como lo hacían en otros momentos, de sancionar o de censurar o de vacar, por ejemplo, a la disque presidenta, ¿no? El gobierno de facto, y a los ministros que tienen responsabilidad política en esto. Sin embargo, no va a caminar. Por eso no confiamos nosotros en la justicia nacional. Casi imposible alcanzar que se sancione a los responsables de todo este genocidio. Por eso es que creo que la puerta está en el ámbito internacional. Sin embargo, vemos también que esto lleva sus tiempos y finalmente cuando hacen sus conclusiones lo que hacen es las recomendaciones. Pero igual vamos a seguir nosotros en el impulso de hacer seguimiento para que esto no quede en la impunidad. No podemos normalizar este tipo de genocidio en pleno siglo XXI. Y además, creo que también es preocupación de la comunidad internacional que dejar pasar esta situación en el Perú se podría repetir en cualquier parte de la región y eso es un atentado contra la democracia. Y creo que por eso también hay preocupación de los estados en este continente porque este hecho que viene ocurriendo en el Perú pues se tenga que investigar a fondo y sancionar a los responsables. Ahora, ¿qué cree el gobierno? Y ya para finalizar, ¿qué cree que el gobierno haga con el informe? ¿Lo leerá solamente y pasará a la página? ¿No le hará caso a las recomendaciones de la comisión? Está obligado a hacerlo, porque con todo caso ratificaría ante la comunidad internacional, aunque ya este gobierno se ha dado el lujo de romper relaciones con cualquier estado, organismo o institución que le han tenido que enmendar la plana por la constante violación a los derechos fundamentales, bueno, están en la obligación de cumplir esas recomendaciones, pero como aquí se está atizando, veo permanentemente donde dicen que la CIDH es un disparate, que hay que salir de allí, que el Perú debe arreglar sus cosas por su cuenta, es con el fin de quedar en la impunidad y no sean castigados los responsables de este genocidio. Pero creo que el Perú no vive en una isla, pues vive dentro también han firmado tratados internacionales y por lo tanto como Estado y como pueblos nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento permanente para que esto cese, el genocidio cese, la criminalización, el racismo, el terruqueo y no más se vuelva a repetir. En ese sentido, pues llamamos al pueblo peruano a estar alertas de todo esto para evitar de que cualquier impunidad se quede como una injusticia, la cual en nuestro país no debemos ya aceptar dictaduras ni menos que quede en la impunidad cuando hay violación a los derechos humanos. Bien, muchísimas gracias, señor Saavedra, presidente de Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, por estar con nosotros hoy en nuestra edición matinal, abordando este tema de interés también desde su visión, desde su análisis. Ya será hasta una próxima oportunidad, claro que sí. Gracias. Bien, allí lo escuchábamos, precisamente estas visiones en contrasentido, en contraparte, en contrapeso. Hemos tenido el día de hoy dos visiones distintas con relación a este informe de lo que sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que de alguna cuenta propone, digamos, algunas recomendaciones que vienen por parte del Ejecutivo tomar en consideración, bien sea el caso según lo que allí se refiere. Nosotros con esto vamos a seguir repasando información, pero en este caso vamos a repasar información en el ámbito nacional. Y es que un feroz incendio destruyó una galería y un depósito. Esto ocurrió en San Martín de Porres. Los vecinos señalaron que este siniestro se habría originado a raíz de un cortocircuito y que de alguna u otra forma el incidente aún se encuentra en investigación. De hecho, tuvieron que presentarse en el lugar más de 15 unidades de bomberos. Vamos a ver el siguiente informe. De repente puede ir hasta Cine Castilla el fuego, se quemó todo al costado, todo ya, por adentro ya. Adentro ya no hay nada, en la casa ya. Todos hemos salido lo que hemos puesto en la boca. Ya fue.
Más de 10 unidades de bomberos se ha tenido que necesitar para controlar un incendio que inició a las 10 de la noche aquí en Caquetá de San Martín de Porres. Hacer la precisión que han ocurrido incendios durante toda la noche en este día. Estamos hablando ya que la capital se han registrado, según la página web de emergencias del equipo de bomberos, de los valerosos hombres de rojo que se enfrentan al fuego, a los accidentes para poder socorrer a las personas. Vemos cómo ha terminado este almacén de chatarra que funcionaba en el segundo piso de un comercio de comida, como estamos observando, cómo ha quedado todo en escombro. Sí, efectivamente hemos tenido un poco de dificultad por el material metálico que hemos tenido, ¿no? Que por la temperatura se ha tendido a malear. Y esto nos ha dificultado poder llegar a los focos, eso es lo que nos ha dificultado más, pero ya los bomberos están dentro del incendio, ya lo controlaron en su totalidad. Comandante, ¿a qué se debería quizás un cortocircuito? Eso no es materia de investigación. ¿Cuántas unidades de bomberos están participando? Vemos que hay incluso de distritos de Puente Piedra. Sí, ha habido de varios distritos, en realidad, en la hora del siniestro en sí, ha habido 22 unidades, ¿no? Y con 80 efectivos que han estado acá. ¿Han encontrado familias o prácticamente estaba vacío? Porque en la primera planta vemos que hay un comercio de comida. Así es, los propietarios están en los alrededores, ya hemos tenido contacto con ellos, pero nadie ha salido afectado. ¿Alguna recomendación, comandante? Porque según le comentaba hace unos instantes, ha habido incendios durante toda la noche. ¿Alguna recomendación para las familias, para los comerciantes? Que tengan las precauciones nada más, de que siempre eviten pues generar algún tipo de fuente de ignición cuando tenemos gran cantidad de combustible. Los vecinos están retirando todo el agua que ha ingresado a sus viviendas porque hay otra vivienda al costado, un comercio de chifa, como podemos ver en sus pantallas, que estaba totalmente inundado. Ya el vecino, en este caso el caballero, porque hay otra vivienda al costado, un comercio de chifa, como podemos ver en sus pantallas, que estaba totalmente inundado. Ya el vecino, en este caso el caballero, quien se encontraba retirando el agua de su domicilio, ha tenido que cerrar. Al parecer ya culminó de prácticamente retirar todo el agua que había ingresado a el caballero, quien se encontraba retirando el agua de su domicilio, ha tenido que cerrar. Al parecer ya... Y ahora también el día de hoy se registró una explosión de camión y combi en la avenida Perú. Esto dejó 8 heridos y 50 viviendas afectadas en San Martín de Porres. Vamos a ver las imágenes precisamente en este momento. Y es importante resaltar que el accidente ocurrió a la altura de la cuadra 40 de la avenida Perú. Los heridos que pudieron escapar del fuego fueron atendidos por los bomberos en plena vía. Los choferes de las unidades siniestradas están desaparecidos. Hay gran congestión vehicular en la zona, se registró durante horas de la mañana. Sin embargo, aún continúa, digamos, en el lugar pues las autoridades haciendo las investigaciones del caso y por supuesto también dando con el paradero de estos choferes de las unidades siniestradas que hasta el momento estaban no habidos. Vamos a ver, allí el video lo tenemos en pantalla. Bien, vamos a pasar a otras notas y es que el día de ayer se presentó el Plan Pasajero Seguro contra la Inseguridad
la informalidad, la delincuencia en el transporte, una estrategia que ha sido puesta en marcha por la ATU, también por la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú en los corredores complementarios y también en los transportes convencionales. Esto para recuperar el orden y además mejorar la seguridad de los usuarios. Veamos. Sistema de transporte. El día de hoy, en un trabajo conjunto con todas las instituciones que estamos aquí presentes, presentamos a la ciudad de Lima, presentamos en los siguientes días al Callao los avances de esta estrategia que nos permite intervenir no solamente en el metropolitano, sino en los demás espacios donde circula los servicios de transporte más formales de nuestra ciudad capital. Involucra el trabajo de quienes en este momento. La Municipalidad Metropolitana de Lima, y yo quiero saludar particularmente la participación y el liderazgo de nuestro alcalde Rafael López Aliaga, porque en el escaso tiempo que tiene esta autoridad de transporte urbano, forjada en tiempos de crisis sanitaria, económica y política, es la primera vez, señor alcalde, que una autoridad de su importancia muestra no solamente un apoyo político en términos de participar en esta ceremonia, sino sobre todo desde el día 1 en la implementación de proyectos de infraestructura fundamentales para generar una movilidad segura, como la ampliación del metropolitano, como los corredores segregados, que en su momento los anunciaremos y que algunos de ellos van a ser financiados gracias al esfuerzo generoso de la Municipalidad Metropolitana de Lima en un trabajo coordinado con esta autoridad de transporte. Pero uno de los temas fundamentales y que no nos aparte de la atención es la inseguridad que el día de hoy vivimos. Por eso, nuestros esfuerzos con nuestros alcaldes distritales se involucran en esta gestión que inicia con la avenida Arequipa y alcanza a nuestra Policía Nacional, alcanza la Municipalidad de Lima, como ya lo mencionamos, inclusive alcanza al SAT. Y vamos a ir explicando en las siguientes diapositivas en qué consiste. Decía, se extiende no solamente al metropolitano, ahora hacia corredores complementarios, hacia aquellas zonas en las que circulan los vehículos de transporte más formales y donde requerimos una lucha permanente y sobre todo coordinada contra la informalidad. El fortalecimiento de la informalidad es un proceso que se ha venido gestando a consecuencia de la delincuencia que golpea a nuestra ciudad. Se ha venido fortaleciendo por la crisis política también, que no ha permitido que las autoridades puedan trabajar de una manera mucho más eficiente para abordar esta problemática. Hoy tenemos una oportunidad sumamente valiosa, con la incorporación a la ciudad de Lima de más de 3.500 efectivos de nuestra Policía Nacional. ¿Para qué? Para que nos ayuden en la regulación del tránsito, como fuerza pública, en el trabajo de nuestros inspectores e inspectoras de transporte, que salen todos los días a cuidar de nuestras vidas, de las vidas de cada uno de los 11 millones de limeños y chalacos que salen a trabajar, a estudiar, que salen a tener una vida digna. El fortalecimiento de la transitabilidad, es decir, generar corredores segregados que permitan devolver
la movilidad, la circulación preferente a los vehículos de transporte público formales es una tarea en la que se aboca no solamente la ATU. Es por eso que estamos en esta mesa de trabajo. Bien, y nosotros de inmediato vamos a tocar otro tema también de interés, y es que hay una explosión de casos de dengue que se registran en 20 regiones del país. De hecho, el Colegio Médico alerta de que la cifra de pacientes superó ya los 50.000, pero además los fallecidos llegan al medio centenar. Hay otras enfermedades que también han reportado incremento. Para hablar de este tema tenemos en conexión a nuestro tercer invitado del día. Se trata del doctor Leslie Marcial Soto. Él es infectólogo del Hospital Cayetano Heredia y hoy está con nosotros en nuestra edición matinal. Doctor, buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, doctor, bienvenido a nuestra edición matinal. Una cifra que preocupa, que hemos visto, por supuesto, que ha pasado el tiempo y se ha incrementado. ¿Qué ocurre precisamente con estos casos de dengue que superan ya los 60.000 y que ya hay 48 muertos de manera oficial? Claro, para esta fecha, para la semana 15, si comparamos con el año pasado, tenemos el doble de casos aproximadamente. ¿Qué ha ocurrido? Con estos fenómenos de las lluvias, con el fenómeno del Niño, lo que ocurre es que al aumentar la temperatura, tenemos que el periodo, por ejemplo, entre la larva y el zancudo, que es el vector, es más corto. Por lo tanto, hay más mosquitos. Esos mosquitos pueden proliferar mucho más. Y al tener una zona más cálida, han ampliado su zona. Entonces tenemos ya no solamente la parte de la selva y la costa norte, sino tenemos ahora hasta la parte de Ica, zonas que tienen el zancudo presente. En la ciudad de Lima tenemos el zancudo del Aedes aegypti, que es el causante, desde el año 2000. El primer caso de dengue en Lima fue en el 2005. Ahora tenemos ya más de 30 distritos que tienen dengue acá en Lima. Por lo tanto, es importantísimo tener ya las previsiones respectivas para estos casos. A este zancudo le gusta el agua para multiplicarse, agua limpia. Por lo tanto, las zonas de nuestra ciudad de capital y otras zonas del país que alberguen agua, las zonas que no tienen agua potable y que tienen que tener agua en cilindros, en baldes, estos recipientes deben estar limpios y tapados para evitar que se multipliquen estos zancudos, y también evitar los recipientes que estén por ahí guardados, tirados, porque ahí se van a multiplicar. Cuando tenemos el zancudo y el virus presente, tenemos áreas pues bastante hospitalarias, por decirlo así, al zancudo y al virus para poder multiplicarse. Ahora, es importante, doctor, también, digamos, poner en consideración a las personas que nos están escuchando cualquier síntoma que sientan, cómo, digamos, determinar si es dengue o no, y en todo caso, pues ir al médico, al especialista, porque pudiera llegar a la muerte, ¿no? Claro, acá tenemos que tener el antecedente de la picadura del zancudo. Desafortunadamente, todos los cuadros virales empiezan muy similar, con un cuadro como si fuese una gripe o un resfrío. En el caso del dengue, el dengue da un dolor articular cuando da fiebre. Es un cuadro febril que da mucho dolor articular, se llama fiebre quebrantahuesos porque duele justamente las articulaciones. Se puede poner la conjuntiva, la parte blanquita se puede poner roja, sale un rash, como si fuese cuando uno va a la playa, una pequeña erisipela, ¿no? Se pone rojito, que uno puede ver esto, se bajan las plaquetas. Afortunadamente, un 90% hace un cuadro leve, en la cual solamente es la fiebre y todo este periodo de malestar general, y esto pasa, pero sin embargo hay un porcentaje que se denomina con signos de alarma y un porcentaje que se denomina dengue grave. El dengue grave es como un 2 a 4% y el signo de alarma como un 5%. Un signo de alarma implicaría que el hígado crezca, que el hematocrito o la hemoglobina se concentre, que las plaquetas bajen, que duele el abdomen, más sintomatología de la ya mencionada, y después que se acaba la fiebre es el peor periodo de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque pareciera, existe lo que se llama la extravasación de líquido de las venas y de las arterias. En buen castellano, el volumen, el agua que está en la arteria y la vena se sale, entonces queda poco volumen en la arteria y la vena, de la sangre está más concentrada y no tiene fuerza para mantener una presión arterial adecuada, y por lo tanto baja la presión y los órganos no están bien perfundidos, pudiendo llegar al choque, el cual requiere pues un manejo en cuidados intensivos
y posteriormente podría haber también sangrados y la muerte del paciente. Ahora, doctor, justo con ese dengue grave al que hace referencia, estamos hablando, y lo acaba de decir al final, pudiera haber sangrado, del dengue hemorrágico. ¿Hay alguna diferencia o es el dengue hemorrágico al que se refiere? Lo que pasa es que el dengue antes se mencionaba como dengue el simple y cuando se complicaba se denominaba dengue hemorrágico. Ahora esa denominación ya no se utiliza, se dice dengue grave. En el dengue grave están los síntomas hemorrágicos, están los síntomas en los cuales se baja la presión, están los síntomas donde puede haber un choque séptico, ¿no? La infección se maneja, se sale de control y todos los órganos comienzan a fallar, falla el riñón, falla el hígado y esto pues se complica. Bien, doctor, ¿cómo, digamos, se pudiera manejar también desde lo que sería justamente el Ministerio de Salud? Han hecho algunas campañas importantes para poder colocar allí toda la atención y la información necesaria en cuanto a lo que sería también la capacidad para atender a estas personas que llegan con estos síntomas. También, digamos, está presta las instalaciones para que las personas puedan llegar y hacerse los exámenes pertinentes. Sí, justamente hubo una conferencia de prensa el día de ayer en el Colegio Médico, porque necesitamos primero que nada reforzar el primer nivel de atención. El primer nivel de atención implica que el paciente que tenga pues un cuadro febril, que puede ser dengue, puede ser gripe, resfriado común, influenza, COVID-19, cualquiera de estas enfermedades que pueden causar un cuadro respiratorio, deben acudir al primer nivel de atención. ¿Para qué? Para que comiencen a evaluarlo, para que comiencen a hacer los seguimientos y derivarlo ya a los hospitales si es que hubiese algún cuadro más severo. También tiene que, por parte del ministerio, tiene que haber unos, como se dice, que estén más rápidos los resultados que uno envía para poder tener los diagnósticos rápidamente, porque cada enfermedad tiene tratamientos diferentes. Los gobiernos regionales deben mejorar este primer nivel de atención, también apoyar en esta parte. Tenemos en los hospitales, en algunos de ellos, por los cuadros respiratorios están saturados, por eso es más fundamental esto del primer nivel de atención. A las personas en general que han visto zancudos en la casa, tener pues las ventanas, si bien es cierto que ventilarse en el día, hay que chequear que los zancudos no entren, poner mosquiteros, usar mangas largas para evitar las picaduras. Si utilizan recipientes para guardar agua, en el 2005 que hubo los casos de dengue, había la campaña de lava, lava, tapa, tapa, en la cual yo tengo mi recipiente que guardo mi agua, lo lava bien, lleno mi agua y lo tapo bien, para evitar pues la proliferación de zancudos y comenzar con las fumigaciones también. Ya tenemos el zancudo acá y recordemos que Aedes aegypti que causa es el transportador del dengue, también transporta Zika, transporta chikungunya, transporta fiebre amarilla. Si tuviésemos también estos virus en el ambiente, podría también pues desencadenarse más enfermedades, por eso es importantísimo, ya que lo tenemos acá y se están dando las alertas desde hace ya más de 4 meses, estamos dando las alertas de esta proliferación, actuar rápidamente para evitar posibilidad de otras enfermedades en nuestro medio. Bien, doctor, bien preciso. Muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista a nuestra edición matinal, un tema de interés para todos. Muchas gracias, muy buenos días. Bien, buenos días. Escuchábamos al doctor Leslie Marcial Soto, infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, hoy con nosotros en nuestra edición matinal, precisando esta información de relevancia. El Perú enfrenta el peor brote de dengue de la década. De hecho, el Colegio Médico del Perú también hacía mención a este tema, revelaba que los hospitales han colapsado tanto en el oriente como en el norte del país y piden acciones inmediatas, preponderantes al Ministerio de Salud en torno a este tema. Nosotros vamos a continuar repasando información y por supuesto vamos a revisar lo que sería también información nacional, y es que el caso de Luis Miranda, del periodista Luis Miranda, pues ya se inició la investigación preliminar de la muerte del periodista. El Ministerio Público, de hecho, del Callao inició esta investigación preliminar contra las personas que estaban en ese momento allí, contra el piloto de la embarcación y el propietario de la unidad en la que se transportaba el periodista Luis Miranda. Ellos pues están siendo investigados correspondientemente por el presunto delito de homicidio culposo. Vamos a ver el siguiente informe. La tarde del último 1 de mayo, la lancha en la que se transportaba el periodista Luis Eduardo Miranda Rodríguez se volcó por exceso de pasajeros.
Tras este terrible suceso, ocurrido a la altura de la isla El Frontón, el Ministerio Público del Callao abrió una investigación preliminar contra el piloto de la embarcación, Giancarlo Preciado Morales, y el propietario de la unidad, César Adonis Caminiti Torres, por el presunto delito de homicidio culposo. Hasta el momento, los implicados se encuentran detenidos en la sede de la División Nacional de Investigación Criminal DIVINCRI del Callao. La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao indicó que la investigación preliminar tendrá un plazo de 60 días. Igualmente, dispuso que se realicen indagaciones por el presunto delito de lesiones culposas en agravio de los pasajeros que se desplazaban en la embarcación, la cual no estaba condicionada para poder trasladar a más de 12 personas, según Harry Charela, capitán del navío. De acuerdo con las primeras investigaciones, dicha lancha no contaba con el permiso para zarpar, mucho menos para ser usada como transporte marítimo, por lo que existe una doble responsabilidad por parte de los implicados en este caso. Por otro lado, la Fiscalía informó que se tomó la declaración de Jorge Sucupe, sobrino de la víctima, quien contó que todo iba bien hasta que de un momento a otro la embarcación sufrió un desperfecto y se apagó el motor. Asimismo, comunicó que se buscará identificar a los maquinistas que trasladaban al periodista, así como las demás personas que ocuparon las embarcaciones. Adicional a ello, se tomará el testimonio de los policías que intervinieron en el rescate del cadáver, de los pasajeros y de la detención en flagrancia de los investigados. Para ello, se viene recabando videos de los hechos. Para ello, se viene recabando videos de los hechos. A repasar ahora información internacional, y es que la explosión que se registró en el Palacio de Buckingham a días de la coronación de Carlos III ya pues está allí andando la investigación. Los reportes policiales de hecho señalan que no hubo disparos o lesiones de agentes o miembros del público, pero que se detuvo a un sospechoso. Recordemos que la coronación de Carlos III será este sábado 6 de mayo y las fuerzas de seguridad e inteligencia están trabajando conjuntamente para resguardar el evento. Una potente explosión se produjo en el Palacio de Buckingham. Según los informes policiales, no hubo pérdidas humanas ni heridos. Sin embargo, se detuvo a un sospechoso. Esto ocurrió a 4 días de la coronación del rey Carlos III. De acuerdo al superintendente en jefe de la Policía Metropolitana, Joseph McDonald, no hubo reportes de disparos o lesiones a agentes o miembros del público. Asimismo, señaló que su equipo continúa en la escena llevando a cabo investigaciones adicionales. Como medida de seguridad ante este atentado, el palacio fue cerrado después de que el individuo se acercara a la entrada y arrojara cartuchos en los terrenos reales, para luego ser capturado por los oficiales alrededor de las 7 p.m. Los agentes del orden incautaron una bolsa extraña que llevaba consigo el sospechoso. Posteriormente, procedieron a una explosión controlada como prevención. Ni el rey Carlos ni la reina Camila se encontraban en el Palacio de Buckingham durante el incidente. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia están preparándose cuidadosamente para la coronación del monarca este sábado 6 de mayo, donde se espera la asistencia de figuras políticas y miembros de la realeza de todo el mundo, además de grandes multitudes en las calles de Londres para ver este evento histórico. No obstante, desde el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, los antimonárquicos han acudido a una serie de compromisos reales para manifestar sus quejas contra la institución. Ante esto, el miércoles 3 de mayo entrará en vigor parte de un controvertido proyecto de ley de orden público, el cual autoriza a la policía británica a tomar medidas más fuertes contra los manifestantes pacíficos. De igual manera, las tácticas más antiguas en las que los protestantes adhieren físicamente a edificios podría derivar a una sentencia de prisión de 6 meses o a una multa ilimitada. Bien, y ahora es momento de pasar información deportiva, y es que la flamante entrenadora de la selección peruana, Emily Lima, arribó al país para empezar lo que son los trabajos con la blanquirroja. La brasileña habló de sus expectativas y de esos primeros objetivos a cargo del equipo peruano femenino. Esto lo hizo en una entrevista para el diario Depor. Vamos a escuchar un fragmento de ella. Gracias por la oportunidad, ¿no?, de poder hablar con ustedes, Virginia. Y para mí es un gusto muy grande siempre poder hablar del fútbol femenino hoy en Perú, pero en modo general, ¿no? Entonces es un gusto y la verdad que muy contenta, ¿no? No solamente yo, pero todo mi staff
que esperaram junto a mim. Isto é um ponto muito positivo, não? Dentro do futebol em um modo general. Nosso trabalho, não, sempre estamos aprendendo cada dia, cada ano, cada hora, cada minuto. E então, tenho um largo tempo com o futebol feminino, desde quando jogadora. Joguei com mais ou menos 15 anos de minha vida, fui futebolista. Depois já tenho 12 anos como treinadora. Então, a expectativa é fazer o melhor trabalho possível junto com a federação, junto com as jogadoras. Creio que esta palavra junto não pode solamente se quedar ao aire, não? Esta palavra junto, sim, temos que utilizá-la como um fato, como algo real, para que podamos fazer as coisas bem. Eu não hago nada solo, não? Então, para deixar muito claro que Emily Lima não trabalha sola. Emily Lima não vai fazer nenhum câmbio. Emily Lima, junto com a federação, directivos, a gente de prensa, as jogadoras, o staff, ustedes, que também são parte importante para o desenvolvimento do futebol feminino em el país. Creio que juntos sim podemos lograr algo lindo para este país. Eu já acompanhava Peru há tempo por estar na seleção brasileira, por ter trabalhado na seleção de Equador. Então, eu vejo um cambio muito grande. Eu, de fora, não posso mirar um cambio muito grande dentro do que se pode ver em el futebol feminino em el Peru, em las selecciones de Perú. Entonces, o que puedo decir es que tenemos mucha gana, mucha ilusión, pero juntos y juntas hacer con que podamos hacer un trabajo muy lindo en este país. Los primeros objetivos que vamos a tener en este año es tener una conversación muy larga con el profe Flores, con todo su staff, conocer bastante las jugadoras. Tenemos una fecha FIFA en julio, entonces para esta fecha FIFA tenemos que mirar lo máximo de partidos de la liga posible. Entonces yo voy a estar en un partido, mi asistente en otro, la analista de vídeo en otro, la preparadora física en otro, el profe tiene que nos ayudar a estar en otro. Entonces es así, tenemos que trabajar para esta primeira fecha e aí começar a conhecer um pouco mais as jogadoras, não? Pero para este ano é conhecimento do país, a cultura, porque temos que respeitar muitas coisas, conhecimento das jogadoras, entendimento do que elas sabem de los momentos do jogo, o que elas sabem do modelo de jogo. Necessito compreender em que nível elas estão do futebol em um modo general, não? Claro. Então, temos avaliações físicas para hacer, para nós, junto com a preparadora física, traçar um objetivo físico. Então, há muito trabalho e vamos pontuar alguns importantes para este ano, para que depois podamos traçar aí para a Copa América 24 e depois a Copa América 26, e aí sim ter este trabalho a largo prazo e poder traçar bem as coisas e juntos fazer um bom trabalho. Mira, eu tenho um perfil muito ofensivo, não? Yo me gusta proponer el juego. Bien, allí escuchábamos a Emily Lima, ella es la entrenadora de la selección peruana, del equipo peruano femenino de la Blanquirroja, precisamente dando pues esas perspectivas, esas expectativas además
en torno a lo que será su desempeño como entrenadora de la selección. Nosotros vamos a pasar a otras notas. Me indica producción que vamos a enlazarnos de inmediato con nuestro reportero Cristian Chistama. Él se encuentra en el Congreso de la República, nos tiene información sobre lo que serían las reacciones de los congresistas en torno a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha puesto de manifiesto allí el ojo público, la atención sobre estas reacciones. Tenemos a Cristian Chistama en línea telefónica. Cristian, buenos días. Sabemos que por allí hay algunas, digamos, reacciones en torno a este tema. Patricia Chirinos, Jorge Montoya, Norma Yarrow han hablado al respecto. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto saludarte. Oliver, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, hoy la coyuntura política pues está en base al informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer sobre las protestas sociales ocurridas en diciembre del año pasado y en contra del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Justamente dentro de este informe cuestiona los derechos humanos y afirma que la respuesta del Estado ante estas protestas pues estuvo caracterizada por el uso desproporcionado e indiscriminado y letal de la fuerza, ¿no? Donde atribuye que el gobierno de Dina Boluarte fue un gobierno que mandó a matar y además discriminó a las personas que llegaron de diferentes partes del país. Hace unos minutos los congresistas también manifestaron su rechazo. Vamos a escuchar qué es lo que nos comenta la congresista Patricia Chirinos. Bueno, vi el mensaje a la Nación que había enviado la señora Dina Boluarte, la presidenta, y la verdad me pareció un poco tibio el tema. Creo que ha debido salir con una respuesta más contundente, más dura, porque aquí estamos viendo pues que este informe que ha hecho la CIDH prácticamente parece que lo hubiera redactado un grupo de los comunistas de aquí del Perú. No han servido de nada todas esas reuniones, entrevistas que tuvo la CIDH con diferentes instituciones aquí, porque ellos no han tomado en cuenta lo que se les dijo en ese momento. Ellos han visto sesgadamente lo que a ellos les interesaba de acuerdo a su ideología socialista comunista. Entonces, en realidad es un informe mentiroso. Es un informe totalmente sesgado, ideologizado con nuestra ideología comunista y socialista. Bien, Cristian, allí escuchábamos a Patricia Chirinos. ¿Quién más dio también reacciones en torno a este tema? Efectivamente, como hemos podido escuchar, la congresista pues indica que el informe es un informe sesgado y que parece que hubiese sido redactado por algunos colegas de la izquierda, no parte del socialismo, que no está de acuerdo con este informe. También el congresista Jorge Montoya manifiesta que este informe distorsiona la realidad que vivió el país. Escuchemos. Pero también queremos saber el tema de los inmigrantes. Aparentemente se van a expulsar a 50, 100 de nacionalidad venezolana que están de manera ilegal. ¿Eso es basta para la gran cantidad de inmigrantes que tenemos? No, con relación al primer punto, la respuesta del gobierno ha sido una respuesta diplomática, ¿no? Hay que ser, creo que estos más radicales. Ese informe es un informe que distorsiona la realidad que vivió el país durante ese periodo. Y esa distorsión afecta a la imagen del Perú en el ámbito internacional. Tenemos que rechazarlo tajantemente. Nosotros, el país está haciendo las investigaciones del caso, la Fiscalía tiene la responsabilidad de determinar quiénes son los culpables y tiene que apurarse en su trabajo, eso es todo. Y cuando termine ese trabajo la Fiscalía podremos ser contundentes en la respuesta y dar por terminado el tema. Con relación a los migrantes... Y han sido muchas las reacciones, Cristian, desde el Congreso de la República. Sabemos que además hay otro de las congresistas que han hablado al respecto, además de Jorge Montoya, que lo escuchábamos ahora. Así es, Oliver. Por otro lado, también la congresista Norma Yarrow indica que este informe es una burla. Incluso ella ayer en una entrevista para un canal radial manifestó que no está de acuerdo con este informe y que ellos no tienen nada que hacer aquí en el Perú. Al menos han estado solamente 4 o 5 días y que no pudieron recabar mucha información. Escuchemos. ¿Cómo ve usted este informe? ¿Qué cuestiona? Hablamos de la CIDH al gobierno de la señora Dina Boluarte y también la solución. ¿Cuál sería para el tema de los inmigrantes?
Bueno, el tema del informe que ha presentado la CDH, realmente yo lo dije ayer también en un programa de radio, o sea, no tiene ningún tipo de importancia. Y así lo voy a catalogar. Es un informe que realmente es totalmente sesgado, ¿no? Habla de los problemas sobre una movilización en el Perú. Lo que hubo acá fue un gobierno golpista, un presidente golpista, se mataron policías, se mataron miembros del ejército, hubieron personas que asusaron y realmente muy pocas líneas se le dedica a todo lo que pasó en nuestra Policía Nacional en Perú. Así que para mí, yo soy una de las que convencida que deberíamos salirnos de todos esos tratados. Es momento de que el Perú tome acciones. Uno, por el momento tan crítico que estamos viviendo en el tema de la delincuencia, y dos, porque realmente este informe, cuando lo leí, realmente es una burla. Pero lo vamos a tomar como tal, un informe que tiene que pasar al archivo, pero sí a la memoria, que tenemos miembros dentro de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no velan. Diversas impresiones, Cristian, desde el Congreso de la República. Así es, Oliver, y esas fueron las reacciones de los congresistas frente al informe que presentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde a los que están a favor es de que sí califica al gobierno de Pedro Castillo, que ha sido un gobierno golpista, que ha generado el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, sin embargo rechazan, ¿no?, lo que manifiestan en contra de la presidenta Dina Boluarte, de que el gobierno ha sido un gobierno que mandó a matar. Entonces, eso fueron las... Por otro lado, también comentarte que ayer tuvimos la visita de la canciller Ana Paz, donde indicó, ¿no?, referente al tema de los venezolanos que se encuentran en la frontera de nuestro país, de que va a habilitar unos vuelos de ayuda humanitaria para que ellos puedan regresar a su país. Eso es lo que nos comentó ayer, y hoy se está llevando también dentro de la agenda del Congreso ya la sesión del Pleno desde hace unos minutos, en donde pues se van a debatir algunos proyectos de ley que tienen en plan las comisiones del Congreso. Bien, Cristian, muchísimas gracias por la información detallada, muy amplio tu reporte en torno a esta coyuntura política, lo que se va a desprender también allí en el Congreso de la República el día de hoy. Muchísimas gracias y estaremos atentos a cualquier información. Vamos a regresar con más información a través de las plataformas de Contigo TV. Gracias, Oliver. Bien, muchísimas gracias. Allí lo teníamos, era nuestro reportero Cristian Chistama desde el Congreso de la República, dándonos todas estas impresiones que han habido, que se han suscitado a partir de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También temas de interés, hablaba el tema también de los migrantes, la situación migratoria que se va desarrollando durante los últimos días en Tacna y que por supuesto también pone de manifiesto la atención. Nosotros vamos a pasar a otras notas y vamos a revisar información de entretenimiento y que también hay una crisis en este ámbito y nos vamos directamente a lo que vendría siendo esa protesta de los guionistas en Hollywood, esas producciones de streaming que muchas han anunciado que están paralizadas, shows de medianoche que se emitirán pues repeticiones y vamos a conocer precisamente las claves que ponen de manifiesto la huelga de guionistas de Hollywood. Los guionistas de Hollywood paralizan la industria audiovisual con su huelga indefinida ante la falta de un acuerdo sobre la mejora de sus condiciones salariales. Llevan a cabo piquetes para presionar a los grandes estudios de Los Ángeles y Nueva York, con protestas en las sedes de Netflix, Disney, Universal y otras grandes productoras con consignas como Paramount, escucha, estamos en la lucha. Los guionistas exigen más transparencia a las plataformas de streaming sobre el número de reproducciones de su trabajo. For several years now, the writers have been making less money on what traditionally has been a long Hollywood tradition, which is called residuals, where you get a check that comes to you every single time your show airs. So if Netflix is running your show, you know, if people are streaming your show a million times on Netflix, you aren't necessarily getting compensated in the way you would have back in the good old days of 1990s broadcast television. And so those checks have gotten smaller and smaller.
Para la mayoría de los guionistas, ganarse la vida es cada vez más difícil, sobre todo por el coste de la vivienda. La última huelga de guionistas hace 15 años duró 100 días y causó pérdidas de 2.000 millones de dólares solo en California. Aunque terminó con un acuerdo, también trajo consigo el auge de los géneros sin guión y los reality shows. Bien, y nosotros con esta información de carácter de entretenimiento colocamos punto final a nuestra edición matinal de Contigo TV. Yo soy Oliver Rodríguez, un gusto poder acompañarles en esta oportunidad repasando estas informaciones y por supuesto recordarles que allí pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todos los perfiles. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en YouTube como Contigo TV y por supuesto seguir la transmisión a través de las cable operadoras como Econocable, Canal 30, Cable Más, Canal 713, Win TV, Canal 30 y Cable Perú, Canal 37.5. Recordarles que ya las chicas de En Todo vienen con toda la información de entretenimiento para seguir dando información a todos nuestros televidentes, a toda nuestra audiencia. Nos vamos, que tengan todos un feliz día.